El mensaje de texto llegó a las 3:47 de la mañana, iluminando la oscuridad de mi habitación y arrancándome de un sueño profundo. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, ven, no le digas a nadie. Era de mi hermana Sofía. Su nombre brillaba en la pantalla, seguido de un nudo en el estómago que me decía que algo estaba muy mal. Mi esposo, Marcos, dormía a mi lado, ajeno al pánico que empezaba a crecer en mi pecho. Me levanté sigilosamente, me vestí a toda prisa y le envié una respuesta rápida. Voy en camino. La casa de Sofía estaba a solo 15 minutos de la nuestra. Las luces estaban apagadas, excepto por un resplandor tenue que salía de la ventana de la sala. Toqué la puerta, y ella abrió de inmediato con los ojos hinchados y el cabello revuelto. En sus brazos, envuelto en una manta, había un bebé. No un muñeco, no un juguete. Un bebé de verdad. Mi hermana, que nunca había mencionado una pareja, mucho menos un embarazo, me miró con una mezcla de desesperación y vergüenza. Me empujó dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Isabel, por favor, no preguntes. No hay tiempo, susurró. Y luego me soltó la bomba que me dejó sin aire. Lo encontré. Es abandonado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El bebé, es abandonado. Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué lo tenía en sus brazos? El bebé emitió un suave balbuceo y movió sus pequeños puños, y mi corazón se encogió. Era real, tangible. No un misterio en las noticias, sino un ser humano, pequeño e indefenso, en los brazos de mi hermana. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sofía, ¿qué? ¿Qué está pasando? Tenemos que llamar a la policía. O a un hospital. No podemos, intenté decir, pero ella me interrumpió, suplicándome con la mirada. No, Isabel, no entiendes, no puedo. No podemos involucrar a nadie más. Tú eres la única persona en la que confío. Por favor, tienes que ayudarme. Por favor. La angustia en su rostro era palpable. Aunque su historia parecía inverosímil, su desesperación era innegable. El bebé, a pesar de estar en una situación tan extraña, parecía sano, aunque no dejaba de emitir esos pequeños y lastimeros ruiditos. Lo miré con más atención. Tenía un mechón de cabello oscuro, casi como el de Marcos, y sus ojos estaban cerrados, pero sus pestañas eran largas y negras. Una sensación de déjà vu, de una conexión inexplicable, me recorrió el cuerpo, pero la aparté, atribuyéndola a la tensión del momento. La situación era completamente surrealista, y mi mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi hermana, que siempre había sido la más responsable de las dos, ahora estaba pidiéndome que participara en algo que olía a problema grave. Sin pensarlo 2 veces, sin considerar las consecuencias, y sin entender la complejidad de la red de mentiras en la que estaba a punto de enredarme, tomé el bebé en mis brazos. Sentí su calor, su peso, y una oleada de instinto protector me invadió. ¿Qué quieres que hagamos?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo puedo tener para siempre, Sofía. Hay un límite. Alguien lo tiene que estar buscando. ¿Y si su madre lo dejó por alguna razón? Y sí, pero la respuesta de Sofía se ahogó en sus propias lágrimas, y solo me abrazó. En ese momento, no sabía que este bebé, envuelto en una manta, se convertiría en el epicentro de un terremoto que sacudiría mi vida, mi matrimonio, mi relación con mi hermana hasta sus cimientos. Mucho menos que su origen aparentemente abandonado. Estaba ligado a la persona en la que más confiaba, mi esposo. El viaje de regreso a casa con el bebé fue un borrón de pánico y adrenalina. Tenía el pequeño cuerpo acunado en mis brazos, su peso era un recordatorio constante de la locura en la que me había metido. Marcos aún dormía cuando entré de puntillas en la casa. Deslicé el bebé en la cuna que había usado Sofía cuando era pequeña, y que por suerte, aún estaba en el ático. El bebé se movió, y un suave balbuceo llenó la silenciosa habitación. El miedo a que Marcos lo escuchara me paralizó por un segundo. No podía arriesgarme. Bajé de nuevo las escaleras para revisar que Marcos no se hubiera despertado. Y me encontré con la peor de las sorpresas. Marcos estaba sentado en el sofá, con la luz de la pantalla de su teléfono brillando en su rostro. Isabel, ¿dónde estabas?, preguntó. Su voz sonaba extrañamente plana. Me levanté y no estabas. Te llamé pero no contestaste. Mi corazón dio un vuelco. Lo siento, mi amor, fue Sofía,
Tuvo un problema con una tubería en su casa. Estaba tan asustada y no pude pensar en otra cosa que en ir a ayudarla. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me asustó. Él me miró, y por un instante me pareció que había un destello de algo más que simple preocupación en sus ojos. Un ligero, casi imperceptible rictus de alivio. Me acerqué y lo abracé, esperando que el calor de mi cuerpo disipara cualquier sospecha. «Está bien», susurró. «Me alegra que estés a salvo». El resto de la semana fue un infierno. El bebé, a quien llamé Lucas en mi mente, se convirtió en mi sombra. Lo escondía en la habitación de invitados, la puerta siempre cerrada bajo llave. Llevaba pañales, comida y ropa a escondidas. Inventaba excusas para quedarme en casa o para no acompañar a Marcos a la cama. Él, que siempre había sido tan atento y cariñoso, notó mi distancia y la tensión en el aire. La casa que antes era nuestro santuario de paz, se había convertido en un campo de minas. Mi tormento no solo era por tener al bebé, era la creciente convicción de que Sofía me estaba mintiendo. No podía ser abandonado. Era demasiado perfecto. Y la verdad que me negaba a aceptar se hacía más evidente con cada mirada. Lucas tenía una pequeña mancha de nacimiento en su mejilla derecha, justo como la de mi esposo. Sus dedos eran largos y delgados, una réplica exacta de los de Marcos. Y cuando reía en silencio mientras le hacía cosquillas, la forma de su boca era inconfundiblemente igual a la de él. La sensación de déjà vu de la primera noche se había convertido en una certeza aterradora. «Sofía, ¿de quién es este bebé?», le pregunté por teléfono, mi voz temblorosa de rabia y miedo. «Te dije que lo encontré, Isabel. ¿Por qué insistes? Es la verdad, por favor, confía en mí». Su voz, que siempre había sido fuerte, sonaba frágil y rota. «No te creo. Los ojos, el cabello, la mancha, es idéntico a Marcos. Dime la verdad, por favor, dime que me equivoco. Dime que el padre no es mi esposo». Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que lo decía todo. Mi respiración se aceleró. No fue un sí, pero tampoco fue un no. Y en ese silencio mi mundo se desmoronó por completo. Unos días después, Marcos me sorprendió. «Isabel, los padres de Luis vienen a cenar el sábado», me dijo mientras yo ponía la mesa. «Tenemos que limpiar la habitación de invitados». Prometí que se quedarían allí. Mi mundo se detuvo. «No», grité, sin pensar. Mi voz se elevó y me miró con una expresión de sorpresa. «No, no podemos. La habitación está en muy mal estado». La excusa era patética. «¿Qué le pasa a esa habitación, Isabel? ¿Y por qué estás actuando tan raro últimamente?», preguntó, su voz ahora endurecida por la sospecha. «Nada. Es solo, la habitación está desordenada. Ya sabes, cosas viejas de Sofía. Necesito tiempo para arreglarlo. Se pueden quedar en un hotel. Por favor». La cara de Marcos se oscureció. «Isabel, ¿qué me estás escondiendo?». Su pregunta fue como una puñalada. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, que no podía mentir más. Y sabía que, de una forma u otra, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Isabel, ¿qué me estás escondiendo?». La pregunta de Marcos resonó en el silencio de la cocina, y no pude evitar que un escalofrío me recorriera la espalda. Su voz no era la de un esposo preocupado, sino la de un detective impaciente. Un sudor frío me bajó por la frente. Sabía que no había forma de esquivar la verdad por más tiempo. Sin embargo, mi instinto de supervivencia me hizo aferrarme a la última mentira. «No te escondo nada, Marcos. Estoy estresada con el trabajo. Los padres de Luis pueden quedarse en el hotel. La habitación no está lista. Por favor, no hagamos un drama de esto». Él me miró con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de decepción y furia, como si se hubiera dado cuenta de que había estado ciego todo este tiempo. «Isabel, estás mintiendo. ¿Qué hay en esa habitación? He notado tu distancia, tu nerviosismo, tu celular. ¿Quién te ha estado llamando a escondidas? ¿Es por el trabajo o es por algo más?». Marcos se movió con una velocidad que me sorprendió, pasando junto a mí en un instante. Intenté detenerlo, pero él ya estaba subiendo las escaleras. «Marcos, no, espera, déjame explicarte», grité, pero mis palabras se perdieron en el aire. Él estaba en la puerta de la habitación de invitados, la manija en su mano. La puerta estaba cerrada, pero no tenía seguro.
El miedo me paralizó, y solo pude ver cómo giraba la manija y empujaba la puerta para abrirla. La luz de la habitación de invitados se filtró en el pasillo. Lo vi dar un paso, su cuerpo rígido, su cabeza girando hacia la cuna. Un silencio sepulcral cayó sobre la casa, roto solo por el suave murmullo de Lucas desde la cuna. El rostro de Marcos, antes tenso de ira, se desfiguró por la conmoción. Se quedó allí, inmóvil, mirando al bebé dormido. Sus ojos se fijaron en la pequeña mancha de nacimiento en la mejilla de Lucas, luego en su cabello oscuro, y finalmente en sus pequeños dedos, que se curvaban en un puño. «Isabel», dijo, su voz era un susurro roto, «no me digas que ¿es de Sofía?». La verdad, tan dolorosa como era, se sentía como una liberación. No había más secretos. No había más excusas. «Sí», le dije. «Y es tuyo». Marcos cayó de rodillas, su rostro entre las manos, sollozando. La imagen de mi esposo, que siempre había sido mi roca, desmoronándose ante mis ojos, me rompió por completo. Me acerqué a él, y en un acto de puro instinto, lo abracé. No había reproche, solo una tristeza infinita. Fue un error, Isabel, sollozó. Fue hace un año, antes de que nos casáramos. Estábamos en un lugar oscuro. Peleamos y Sofía y yo fuimos a un bar. Estábamos borrachos. Lo siento. Fue una sola vez, te lo juro. Terminó esa misma noche. Nunca volví a hablar con ella de eso. Ella me dijo que lo tenía resuelto. Que no me preocupara. Me juró que no me involucraría. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca me lo dijo. Me dejó en la ignorancia. Me CEGO con acento agudo. Nunca supe nada. Mi cuerpo se tensó. El dolor del engaño era tan profundo que apenas podía respirar. Mi esposo y mi hermana, las dos personas en las que más confiaba, me habían traicionado de la peor manera. Sofía, mi hermana, no me lo había traído por pena o por casualidad. Me lo había traído para ponerlo en mi vida, para que yo lo amara. Y Marcos, él había vivido una mentira. El clímax había llegado. La confrontación había revelado la devastadora verdad. La casa que alguna vez fue mi refugio, era ahora la escena de un crimen emocional. Me separé de Marcos y lo miré a los ojos, mis propias lágrimas empañando mi visión. Tenía un bebé en la habitación que era mi sobrino e hijo de mi esposo, y una hermana que lo había abandonado en mi puerta. El mundo se había vuelto de cabeza, y la única pregunta que quedaba era, ¿qué hacemos ahora? El silencio en el pasillo era ensordecedor. Lucas, ajeno al drama, se removió en su cuna, y el sonido rompió el hechizo de incredulidad. Marcos se levantó. Sus ojos rojos y llenos de dolor se encontraron con los míos. No había nada que decir que pudiera sanar la herida del engaño. Mi hermana, mi esposo, los dos pilares de mi vida, me habían traicionado de la manera más dolorosa. La única pregunta que quedaba en el aire era qué haríamos con el bebé, que ahora no era solo un bebé abandonado, sino el hijo de mi esposo y mi sobrino. «Esto no puede ser», susurré, la voz casi imperceptible. «Esto es una pesadilla». Marcos se acercó, y sin decir una palabra, me tomó de la mano. Sentí la calidez de su piel, pero ya no había confianza en el gesto. «Isabel, por favor, mírame. Te juro que lo siento. Fui un estúpido. Era un error. Una sola noche. Un fantasma que pensé que había enterrado para siempre. Nunca supe de Lucas, te lo juro». Mi mente estaba en un torbellino. No sabía si mi rabia era por su engaño o por el de mi hermana. Era Sofía quien me había puesto en esta situación, quien me había hecho una cómplice de su mentira. De repente mi enojo se centró en ella, no en Marcos. «Llama a Sofía», le dije, mi voz ahora fría y cortante. «Ahora». «Pon el altavoz». Marcos, sin dudar, marcó el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y finalmente ella contestó. Su voz sonaba somnolienta y distante. «Hola Isabel, ¿está todo bien? ¿Qué pasa?» «No te hagas la tonta, Sofía». La voz de Marcos tronó a través del altavoz, llena de una ira que nunca le había escuchado. «Fuiste a la casa de Isabel y le dejaste a mi hijo. Explícate». El silencio del otro lado de la línea fue la confirmación más devastadora. Sofía no intentó negarlo. Hubo un suspiro pesado, y cuando volvió a hablar, su voz era un hilo fino.
No pude, Marcos. No pude abortar. Lo amo. Pero no podía. No podía criarlo sola. Y sé que no podía ser una buena madre. Yo pensé que Isabel y tú lo amarían. Pensé que juntos lo criarían. Que tendría una buena vida con ustedes. Pensé que esta era la única manera de que mi bebé fuera feliz. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Y arruinaste nuestras vidas, Sofía. Mi matrimonio. Por un capricho egoísta. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A mí? ¿A tu hermana? La voz de Sofía se quebró. Isabel, soy un desastre. Siempre lo he sido. Pero tú eres la más fuerte. La que tiene un buen corazón. Sabía que no podrías rechazarlo. Y sabía que un día Marcos lo vería. Que vería la verdad en su rostro. La llamada terminó, y la casa volvió a sumirse en el silencio. Marcos y yo nos miramos. No había respuestas fáciles. Nos sentamos en el sofá, el bebé balbuceando suavemente en la habitación de al lado. Él tomó mi mano de nuevo, esta vez con más fuerza. Isabel, no sé qué va a pasar con nosotros, pero el bebé no tiene la culpa. Lucas es inocente, y yo, a pesar de lo que pasó, quiero ser su padre. No quiero que crezca sin mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Miré a mi esposo, el hombre que amaba, y me di cuenta de que a pesar de su traición, la verdad también había sido una liberación. Había un camino, por muy difícil que fuera, podríamos enfrentar esto juntos. No te vayas, susurré. Quédate, y encontraremos la manera de que esto funcione. Los tres. Y así, en un acto de fe y perdón, decidí quedarme. El bebé abandonado por mi hermana no solo había revelado el secreto de mi esposo, sino que también nos había unido de una forma más profunda. No sería fácil, pero al menos por primera vez, no viviríamos una mentira. La historia del bebé abandonado era solo el comienzo de nuestra propia historia. La de una familia que tuvo que reconstruirse a partir de la más dolorosa de las verdades. ¿Qué crees que sucederá ahora con Isabel, Marcos y Lucas, y cuál será el papel de Sofía en su nueva vida?